Decimos eso. El prepucio está formado por una capa externa de piel, llamada prepucio externo, y por una capa interna de mucosa, que es el prepucio interno, que está en contacto con el glande. O sea, todo, digamos, el prepucio que cubre al glande tiene dos elementos. Una parte externa que es más tejido cutáneo de piel, y una parte interna que es mucosa. Esa es la por eso que hablamos de un prepucio externo y un prepucio interno a este nivel, ¿no? Entonces miren acá, este es un proceso de retracción. Va viendo acá el prepucio interno y acá por el prepucio externo. Y luego les explicaré esto. Entonces, por definición, cuando hablamos nosotros de una fimosis, ya vamos a hablar de fimosis, se refiere a la estrechez de la abertura del prepucio que impide la retracción del mismo, o sea, la incapacidad para retraer manualmente el prepucio puede traer el subcovalano prepucial y por lo tanto no es posible descubrir el glande. Entonces, en una fimosis, cuando traen al pacientito, sobre todo le van a traer a los niños, esto es frecuente con las mamás, o sea, las mamás primerizas que solo han tenido 5 hijas y el último no se lo hacen. Entonces vienen y dicen, me ha dicho el pediatra, otros pediatras también que no saben nada, dicen, ya tiene fimosis. Entonces, primero tienen que ver, evalúan el pene y traten de retraer el prepucio. Si retraen el prepucio y asoma el glande, aunque sea un 50%, eso no es fimosis. Fimosis es cuando tú retraes y no sale el glande, solo sale un huequito con el niño orina. Eso es una fimosis. Pero los pediatras creen que la fimosis es cuando el prepucio está adherido al glande. Entonces hay que desasnarlos y decir que no es así, explicar a la mamá. Entonces viene acá la definición, ¿no? Nuevamente, la fimosis es una estrechez que impide la retracción del prepucio sobre el glande, por lo cual no vamos a poder retraer manualmente este prepucio por el surco balano prepucial, y por lo tanto no es posible descubrir el glande. Se presenta en casi el 100% de los recién nacidos. Todo niño varón que nace va a nacer con una fimosis fisiológica, ¿no? En un 90%. Y esto va a evolucionar con el tiempo, al total que más o menos entre los 3 y 4 años ya tienes que ver el glande completamente sin retracción del prepucio, ya tienes que verlo al 100%. Eso es lo normal. Pero vamos a ver que hay variantes, ¿no? Por eso que antiguamente, cuando llegaba un niño a los 3 años y no se retraía el prepucio, era indicación de una circuncisión. Pero esto ya está variando un poco con la edad. Mira, hay algunos chicos que a los 14 años todavía, 1% pueden presentar esta fimosis fisiológica. Pero usualmente se resuelve en el 90% a los 3 a 4 años. Entonces miren acá, miren, esta es una fimosis clásica, ¿verdad? El orificio, el glande está por dentro, no se puede retraer. Es fisiológica hasta los 3 a 4 años, ¿no? Y en los recién nacidos casi en un 96%, ¿no? A los 6 meses de edad solamente el 20% cuando los prepucios son retráctiles, al año el 50% y a los 3 años debe ser el 90%. Y se consideraría patológica, ¿no? Ya cuando la dificultad persiste en niños mayores de 4 años. Y entre estas causas se encuentran la cicatriz distal del prepucio, fibrosis, ya sea por inflamación, trauma o infección. Otras causas son una pobre higiene o recurrente banalmente erótico literal. Esto, la pobre higiene, es frecuente. O sea, normalmente, yo siempre le pregunto a las mamás cuando me traen a sus hijos menores, ¿no? Los examino, todo. Le digo, señora, ¿usted lo baña a su hijo o su hijo se baña solo? Me dice, no, se baña solito. ¿Has verificado si se hace un buen lavado del pene, del glande? No. Para muchas mamás que no tienen experiencia de hijos varones, el baño implica, tú lo bañas por arriba, la cabeza, el cuello, la olla de los genitales, una pasadita, ¿no? Pero no retraen el prepucio. Entonces eso tiene que hacer, es fundamental. Tú, cuando tengas tu primer hijo varón, le vas a bajar el prepucio, mamá. Tienes que bajarle con un ejercicio. Eso le digo yo a la mamá. Usted lo baña, señora, y bájele, retráigale el prepucio. Lávalo bonito, todos los días. Porque a veces tienen pacientes con una postitis
porque no tienen buena higiene, o sea, tienen todo el estigma ahí acumulado, meten la bacteria, pues no, por una mala higiene, una higiene de glande. Entonces, mamás, futuras mamás, ustedes siempre a sus hijos varones hay que enseñarle a hacerse la higiene retrayendo el prepucio para que esté bien limpiecito y no se vaya a solidificar. Porque si el baño es superficial nomás y no haces eso, estás generando un problema. Entonces, ya se hace, como les digo, patológica, y siempre recuerden que la pobre higiene también es un factor predisponente a este tipo de problemas, porque en el futuro, ¿qué pasa con el prepucio? Se fibrosa, se comienza a cerrar, se retrae. Lo que no tenía se vuelve un problema. Igual en pacientes diabéticos ya mayores se produce una fibrosis del prepucio y hacen una fimosis a los 50, 60 años, por un problema diabético, es otra cosa. Entonces, siempre que evalúan a un paciente por este tema, aprendan la clasificación de Callava. Nosotros hablamos entre especialistas, con otros colegas hablamos de Callava. Algunos pediatras ni idea tienen que Callava, pero ustedes ya deben de darle la luz, ¿no? Esta clasificación de Callava nos relaciona cuál es el grado de retractibilidad del prepucio sobre el glande. El de tipo 1, que ven acá, hay una ley de retracción sin que se vea el glande. Acá no va a salir el glande. Ese es en Callava el tipo 1, que sería una fimosis propiamente dicha. En el segundo tipo, vamos a ver que la exposición del meato uretral con retracción ligeramente mayor del prepucio. O sea, cuando tú retraes, solo ves el meato, la puntita cuando sale la orina del glande, es un tipo 2. El tipo 3 es un intermedio. Doy una exposición del glande hasta la parte media, o sea, la mitad del glande la ves, y la otra mitad no. Hoy día tuve justo un paciente de 7 años, me estaba su mamá, que el pediatra le había mandado que tenía fimosis, y lo evalué. Entonces lo primero que hice es retraer el prepucio, y el 50% estaba afuera, el otro 50% estaba cubierto por el prepucio. Una cosa es la fimosis, donde tú no ves el glande, y otra cosa es las adherencias balano-prepuciales, donde tú ves el glande, pero no lo ves al total, al 100%. Lo ves así como acá, ¿no? Como aquí, pero a un 50%. Callava de tipo 3. Ese es el caso que vino. Entonces eso le explica a la mamá, le hizo recetita y se fue tranquilo. Porque el niñito se asusta también. A uno le quiere que lo examine, porque te ven al médico y ya estás pensando en que le vas a cortar el pene. No, le digo, tranquilo, no te voy a hacer nada, solo te voy a mirar. No retraerlo. Entonces le digo a la señora, ¿usted lo baña o se baña solo? No se baña solo, doctor. Pero ¿sabes? ¿Has visto que se lava bien el glande? No, me dice la primera. Entonces le digo al chiquitín, ¿no? Al mismo ya tiene 7 años. Mira, hijo, tienes que bajar el prepucio y lavarte bien. Porque si no, le agarro el pellejo y te voy a cortar. Yo le hice lo que hace. Así a partir de ahora se va a lavar bien, porque sabe que si no, lo decapito. Ahora, vamos al tipo 4. El problema glande llega hasta la corona, ¿verdad? Hasta la corona. Ese es un tipo 4 de Callava. Y el tipo 5 es lo que idealmente debería pasar. O sea, es más fácil de todo el glande por debajo del surco balano prepucial sin adherencias que siempre se encuentran en todos los anteriores. O sea, en estos 4 primeros tipos van a haber adherencias balano prepuciales. Pero en este quinto no debe haber nada. Sale el glande completamente, ves todo el surco. Entonces es un Callava de tipo 5, ¿no? Que sería un paciente normal, un niño normal. Y un Callava 1, una fimosis. ¿Ven la diferencia? Fimosis, Callava 5, tipo. Por eso tiene que tener claro. No llegaría a ser fimosis o también se puede. Todavía no. O sea, no hablamos de fimosis como el tipo 1. Este puede estar en proceso, ¿no? Está yendo un Callava 3, 4, 10 veces de edad. No, pues eso de acá son adherencias nada más. O sea, porque se ve parte del glande. Lo ideal es que esté así como el tipo 5. Y lo nefasto es que esté como el tipo 1. Dependiendo de la edad que tenga. Todos tienen tratamiento en esta vida. Pero no se adelante. Ustedes tienen al final, ya tienen gente la pastilla mágica. Si no ven etiología, pero es como no entienden. Bueno, este diagnóstico diferencial, miren acá. Miren, acá viene el tema, miren. Esto acá es lo que van a ver.
Estos son adherencias. Mira, prepucio glande. El prepucio está en callado. ¿De qué tipo de acá? Ay, no lo entendí. ¿Ven? Entonces tú dices, esto lo examinas, le pones la historia, paciente, evaluación genital o genitourinaria en niños. Tienes que evaluar este tema. ¿Qué callaba es? Te pones callaba 3. Ya pasa tu pediatra y mira, no es que saludo a los bárbaros, porque le enseñó que callaba, porque otros, examen geniturario, puño percusión negativa. Puño negativo, esa es toda su evaluación genitourinaria. No se pasa. Mira, esto hay que evaluar. Y no lo ponen en la historia. Verían sus portafolios para llorar. Entonces digo, ¿para qué les he explicado un curso de un mes para que me hagan esta burrada? No, eso ya me deprime. Y ahí le llamo la atención ya porque eso ya no me puede perdonar. Pero uno se molesta, ¿no? Digo, pero tienes la conciencia de molestarte, y tienes la clase ahí, búscala, pelee, no me hagas tonterías. Bueno, esos son adherencias, valor de hoy son callaba 3 más o menos. Y lo otro que va a dar con frecuencia es esto de acá. Van a traer los niños, dice, señor, doctor, le encuentra que tiene ahí un bulto de pus, está blanco así, eso les preocupa. Y lo traen así, ¿ves? Esto no es pus, ¿ya? Lo que es el esmegma, ¿qué pasa con esto? El esmegma comienza naturalmente a separar al glande del prepucio. O sea, y se comienza ahí a juntar y comienza a ser una zona de clivaje. Entonces, cuando veo esto, le digo a la señora, no se preocupe, alégrese más bien, porque esto está separando al prepucio del glande. En un momento va a salir como un requesón, que es el esmegma concentrado, que no es pus. Entonces lo van a ver también, hay que explicarle que es un proceso de liberación del prepucio del glande. Entonces en realidad es positivo, no hay que asustarse. ¿A quién dijo por ahí? ¿Cuál sería la diferencia entre estigma y una secreción inferior? Purulenta, ¿sí? Bueno, la diferencia es que algo purulento generalmente le va a dar dolor, le va a dar los síntomas de la inflamación, dolor, usted sabe, ¿no? Ahí se habla nuevamente, cuando en cambio el niño viene con esto normal, no le duele, no le llama la atención a la mamá, entonces no hay un factor inflamatorio, no tienes por qué asustar. Y esto de acá es una parafimosis. O sea, ¿qué sucede? A veces algunos niños tienen el prepucio estrecho, ¿ya? Y los mismos, o no sé quién, se manosean y fuerzan el prepucio estrecho y el glande sale para la fuerza, ¿no? Entonces ya el glande no puede ver y queda apretado por el prepucio. Eso es una parafimosis, que es una emergencia urológica en niños. Yo tengo un paciente, vino a la parroquia donde yo estoy atiendo allá en el foro en Huaycán, que tiene una semana con eso. Y viene la señora, la mamá, y dice, oh, tengo a mi hijo que lo han visto allá acá los pediatras. No sé qué le había dicho. A ver, si está que examinada, nunca se confía. Antes de recetar, vean, examinen. Eso es parte del quehacer médico. A ver, muéstrenme. O sea, que tenía una parafimosis chiquita. Una semana, tanto tiempo se ha hecho usted, señora. ¿Sabe que esto es una emergencia quirúrgica? A ver, digo, chiquitín, ven. Sin asco se lo metió. Antes que se dé cuenta, ¿no? Porque yo le digo, hijito, te voy a meter el glande, te va a doler un poquito. No, a ver, cuando se dé cuenta, ya el glande estaba adentro. Problema resuelto. Así, de todo. Porque a veces hay que anestesiarlo todo, pero a veces mejor lo agarra distraído. Ya. Le dolió, pero el dedo señala, su problema está resuelto. Entonces eso no debería estar existiendo. Entonces eso pasa, ¿no? Una parafimosis. Ahora, cuando viene la emergencia ya no se dejan tocar ni filtran, ¿no? Le pones su anestesia y se lo revisas. Problema resuelto. Pero anda en los hospitales, estos cirujanos son más adultos. Si no hay el burro, no, y se lo refieren a evitar que puede el pacientito, por no hacer algo tan sencillo, porque no han tenido un curso como este. Y ahí está nuevamente, ya me de brutos, ya para que entiendan, fimosis acá, el anillo prepucial, una parafimosis incipiente, se refiere porque todavía hay adherencia, pero mire, ya hay adherencias acá, y cuando ya esto ya no puede retraerse,
y hablamos de una pared establecida. Entonces acá ya hay una estrechez que el pobre glande está sufriendo ahí apretado. Complicaciones de una mala higiene, uno es la parafimosis, otro es, mira, esta es una balanopostitis, lo que su compañera ya preguntó. Acá sí vas a ver ya una secreción purulenta, acá está el prepucio, y acá hay germes, coliformes, proteus, un 30% de cultivo a veces puede ser negativo, pero acá ya ves secreción, esto es inflamatorio, esto es doloroso ya para el niño. Y a veces algunos niños, como ya no lo resuelven, la orina comienza solita a decolar, a hacer la liberación de glande y se forma como especie de globito. Cuando orina se le hace un globo en el pene. Y es porque una fimosis, pero ya se está solito depurando, pero ahí está. Pero el orificio sigue estrecho. Entonces implica que de todas maneras este paciente va a entrar en una circuncisión. Bueno, dejemos el glande en paz y vamos a ver acá infección del tracto urinario. ¿No? Esto vamos a verlo en relación a qué? A este problema que estamos viendo. Digo, si es un metaanálisis sobre la infección urinaria en la infancia entre niños de 0 a 12 meses antes del año de vida. ¿Y qué se encontró? Que la prevalencia de infección urinaria en lactantes menores, en los que eran circuncidados, que luego le explicaré qué es la circuncisión, bueno, mejor les explico una vez. Ya esto, bueno, ya saben ustedes, pero cuando hablamos de circuncisión es cuando le quitamos bajo una cirugía, puede ser, ahora hay diferentes métodos, lo clásico de una cirugía donde recortamos el prepucio redundante que está estrecho y dejamos el glande al aire, y el resto ya se sutura la piel y queda el glande liberado. Esto tiene muchos beneficios, a pesar que es traumático, tiene muchos beneficios a futuro. ¿Ya? Entonces se ha visto, por lo menos los judíos, ustedes saben que tienen como la Biblia está, ¿no? La circuncisión, que era todo un símbolo, ellos lo hacen de rutina, ¿no? Y se ha visto que en niños circuncidados, cuando son antes de los 3 meses, dice que la infección era un 2.4%, comparado a los que no habían sido circuncidados, que tenían hasta un 20% de infección urinaria, para que vean cómo la circuncisión los beneficiaba a estos lactantes menores. En lactantes ya mayores, los que eran circuncidados en los 6 y 12 meses, solo un 0.3% tenían infección, mientras que los no circuncidados llegaban al 7.3%. Que diga que la circuncisión lo protege a ese niño de tener infección urinaria, solo la circuncisión, para que vean la importancia de eso. Entonces, otro problema que hemos visto, y esto lo vi justo, es un paciente que operamos en el hospital, que había llegado a los 45 años con una fimosis en la piel. 45 años, que nadie le preocupó, ni la mamá ni nadie, pues, tenía un problema. Entonces dijimos, bueno, pues, ya a 45 hay que operarlo, ¿no? Y mi colega que estaba, que lo captó al paciente, me dice, ya vamos a operar, ¿verdad? Lo programamos, entramos ahí, y cuando comenzamos a tratar de nivelar el prepucio para cortar el prepucio, ellos ya borraron, esto no está bien, está todo pegado, digo, esto no está bien, ¿no? Hay algo más de fondo. Entonces agarra, y era su primera cirugía en el hospital, usted ha terminado de hacer su residencia en inmunología, era su primer caso. Yo ya no veía algo sospechoso, pero no me parecía normal, ¿no? Agarro todo pegado, déjame ver, está todo pegado. Entonces agarra y comenzamos a cortar el prepucio por un lado donde se podía, pues estaba todo pegado. Abrimos y encontramos este chancacón. Una lesión de tipo coliforme, era un cáncer de piel. Y producto de una fimosis que no se resolvió oportunamente. En niños circuncidados antes del año, eso casi no existe. ¿Ven? Primer factor de protección. Pero este señor a los 45 años nunca le dijeron nada, que tenía que operarse, y cuando se abrió salió un cáncer. Entonces mi colega se asustó. Le digo, ya, a lo hecho pecho, no estamos acá, ¿qué vas a hacer? ¿Cerrarlo? Pues dijo, hay que cerrarlo, no lo cierres, viejo, sácalo. Y lo cortamos, una apenectomía parcial. Este casito para el pacientito, antes de cortarlo estamos mostrando acá con una sondita. Una complicación de la fimosis no tratada es el cáncer. Y acá en lo que es la circuncisión, hay diferentes métodos actualmente, pero el clásico es este de acá. Se recorta todo el prepucio, se sutura la piel con la parte del prepucio interno y queda el glande expuesto.
totalmente, ya le quitas esta cobertura. Este es un pene circuncidado, ¿no? Entonces, como les dije, puede proteger contra la aparición de cáncer, entre otras ventajas. Tiene una mejor higiene, evita el mal olor. A veces el prepucio, nomás de ser largo, en el día produce esmegma y tiene un olor a pescado. Entonces, eso de ahí te lo quitas con la circuncisión. Otra causa o otro beneficio, que muchos pacientes con circuncidados difícilmente sufren de eyaculación precoz. ¿Por qué? Porque le baja la sensibilidad al glande. Cuando el glande está cubierto por el prepucio, está bien sensible, pero cuando tú lo quitas, ese glande va a tener contacto con qué. ¿Con qué va a tener contacto cuando tú te pones la ropa? Con la tusa, ¿no? Y la tusa es tela. Entonces toca con la tela y se hace esa cartona, se hace más grueso. ¿Y qué implica que sea más grueso? Que se hace menos sensible, que cuando está cubierto con su pellejito. Entonces, menos incidencia de eyaculación precoz. Porque el otro tiene que ver con la sensibilidad del glande. Entonces, mira todas las ventajas que tiene, ¿no? Aparte de protegerse con la aparición del cáncer de pene. Bueno, hasta ahí el tema del glande, la importancia. Futuras mamás, ojo, luego no digan que no me dijeron. Esa es su responsabilidad. Papá está en otra cosa. Ustedes son los responsables. Ahora, malformaciones uretrales. Eso sí es un poco más difícil que lo vean, ¿no? Eso más ya es académico, de todas maneras lo voy a mencionar. No, la pared ortopédica en un varón muchas veces presenta repliegues mucosos de carácter obstructivo a la uretra posterior, sobre todo a nivel del vero montano, y estos repliegues mucosos pues se conocen como válvulas. Es poco frecuente, pero su volumen es variable y oscila de ligeras alteraciones visionales hasta una severa obstrucción, neuropatía obstructiva, y graves alteraciones morfofuncionales, verticales, uretrales y renales. Siempre que hablamos nosotros de obstrucción de la vía urinaria, hablamos de UPO. En las historias clínicas de hoy se usa mucho el ciclismo. Y el ciclismo UPO es uropatía obstructiva. Y una de las causas de uropatía obstructiva es esta, las válvulas uretrales posteriores. Pero lo más frecuente son los cálculos renales. Acuérdense de eso. O justo de una paciente, justo en la mañana que vino una señora de una edad pues 29 años, que la manejaron en Vitarte, en el hospital de Vitarte, le evaluaron todo, y le hicieron una ecografía donde le encontraron una dilatación pielocalicial leve, ¿no? A nivel de riñón. Y le dijeron, bueno, pues usted tiene una infección urinaria y probablemente tenga cálculo, así que tiene que sacar cita con el urólogo. Y la cita era para el mes de abril, como se dan cuenta. Y la paciente estaba con fiebre. Y vino a ver, dijo, quiero que vea con mi esposa, mi esposa, que está así, para tratar de evitar, le han hecho ecografía, le han dado que tome su ciprofloxacina vía oral y un paracetamol. Y lo veo, la mujer estaba con 38.8 de temperatura, sudoroso, con un dolor lumbar que se venía hasta el flanco y de ecografía. Y estaba eliminando un cálculo. Está en una neuropatía obstructiva por litiasis, que lo vamos a ver después, ¿no? Pero para que vean la terminología, ¿no? Neuropatía obstructiva. Esta muestra una pielonefritis aguda, la pobre. Tuve que bombardearla, ¿no? Pastillitas. Tienes que meterle ampollas, intramuscular la vena, si es posible, pero hospitalizarla. Eso es lo que es. Bueno, aparte de eso, como hipospadias, que son uretrales, hablamos de hipospadias, ¿ya? Cuando hay una aparición del meato fuera del sitio habitual. O sea, el meato obviamente está a nivel del glande, pero este meato se localiza en zonas inferiores por debajo del glande. Y eso se conoce como hipospadia. Entonces hablamos de una hipospadias anterior, distal, o sea, más o menos a este nivel, miren como acá. De una hipospadias, a veces podemos hablar de un hipospadias medio peniano, cuando está acá en medio, y uno proximal, casi cuando está a nivel del escroto, miren aquí. ¿No? Entonces, acá son tres tipos. Este sería un anterior, un medio y este sería un posterior, de aparición del meato, que es una alteración uretral. De estos tres, el distal, o sea, este de acá, es en el 70% de pacientes, es el más frecuente. Luego le sigue el mediano y finalmente más raro el posterior.
a nivel de hipospadias, meato uretral en un lugar anómalo. Y lo contrario del hipospadia. El hipospadia era del prepucio para abajo, el epispadia del prepucio para arriba. Con este epispadia, miren acá, ¿no? Está en la parte dorsal, ¿no? Es un efecto donde se presenta en el dorsal del meato uretral, ¿no? Y tiene pues razones embriológicas, causas. Y la mayoría de epispadias masculinos son de tipo completo, o sea que no se desarrolla en un tubo completo, pueden causar incontinencia, ¿no? Dependiendo de las zonas donde llega todo este surco del epispadia, y son de manejo quirúrgico. Ahora hablemos algo de las curvaturas del pene. Vamos a ver la clásica enfermedad de Peyronie. Esa enfermedad de Peyronie es una molestia que hace manifiesta durante la erección y genera dolor. ¿Dolor por qué? Porque tiene una erección con una curvatura del pene, una mala erección distal, porque se forma acá una placa fibrosa a nivel de la túnica luquínea. Eso se conoce como enfermedad de Peyronie. Usualmente en esa enfermedad puede no haber dolor cuando el pene no está en erección, cuando está flácido, pero cuando se erecta sí le va a generar dolor. Esta curvatura puede dificultar incluso la penetración, ¿no? Por esta angulación que tiene, y generalmente se ve en personas mayores de 50 años, ¿no? Enfermedad de Peyronie. Pero en clínica, miren acá las variantes más frecuentes en la cara dorsal, curvatura dorsal. La ventral y lateral son muy raras, ¿no? Realmente son dorsales, miren, bueno, son dorsales. Esta es una lateral y la otra es otra lateral al costado. Clínicamente, el dolor del pene en la erección que puede venir con el coito, dolor con erección, son erecciones suelen ser débiles, existe un acortamiento, estrechamiento del pene, realmente se palpa una zona endurecida bajo la piel del pene en el área como una placa. Y la ecografía nos puede ayudar a otro examen del pene erecto. Las placas son visibles también una radiografía, porque es como si fuera una sustancia de tipo óseo, no fuera una placa radiográfica. El tratamiento médico, a veces nosotros intentamos antes de operar a este paciente, no es muy satisfactorio, pero se intenta, ¿no? Un 50% de sus tratamientos pueden revertir de manera espontánea con esos tratamientos. Y a veces cuando no remiten se puede usar vía oral pentoxifilina o vitamina E o inyección intraplaca de corticoides, que están viendo acá, ¿no? Esto de la vitamina me causa mucha gracia, porque yo tuve un paciente que era joven, ¿no? Era chiquillo, 20 años, vino con un bebé Peyronie. Y yo digo, 20 años, ¿cómo lo operamos este batino? Entonces agarré y como era particular así, le dije, ¿sabes qué? Toma vitamina E, lo había leído acá, ¿no? La vitamina. Y el chico fue y tomó vitamina y nunca lo volvió a ver. Y un día estaba por la 15 de julio en Whitechapel y entro a un sitio donde hacen un duplicado de llaves. Entonces voy y le digo, oye, dale un duplicado hasta allá a la clínica porque se había perdido un duplicado. El chico me mira, como me conocía, ¿no? Usted es el pastor, ¿no? Pastor. Está bien que yo hable bonito, pero tampoco mi pastor es, ¿no? No te has equivocado, no soy pastor. Yo lo conozco. Usted es el doctor de los... ahora sí, yo soy el doctor. Que usted me vio porque yo tenía un problema en el pene, que era Peyronie. Y tomé la vitamina E que usted me dijo y mire, saqué quedado acá. Tome su plata, usted no lo va a cobrar, me dice para que vean, ¿no? Tus pacientitos los encuentras ahí regados y no sabes, pero le fue bien y estaba gratis. Ahora, el tratamiento quirúrgico, acá hay que hacer ya pues, una plastía, ¿no? Donde se busca un acortamiento peniano, una aplicatura, ¿no? Del lado sano alrededor de unos centímetros cada 45 grados de corrección. Entonces hace explicaturas para enderezar al pene y pueda tener una erección satisfactoria. Ahora hablaremos del priapismo. El priapismo tiene su origen en la mitología griega, ¿no? Les cuento eso para que puedan recordar y no se olviden, en la cual era madre de Afrodita, y Afrodita, ¿quién era la diosa del amor? Al saber que su hija esperaba un hijo extramatrimonial, ¿de quién? De Priapo. Entonces, esta era
conjuró, hizo un hechizo en contra de Priapo, que había embarazado a su hija, Afrodita. ¿Y qué dijo? ¿Cuál fue la conducta de la hechicería? Dijo, por lo cual fue condenado a tener su pene siempre en erección y a no poder reproducirse. Por eso que hablamos de priapismo, cuando es una erección sostenida, que no pasa, que no lo deja en paz. De priapo, por ejemplo. Entonces, el priapismo es una erección prolongada del pene, es una erección indeseada, pues, obviamente, ¿no? Persistente y no es causada por ninguna estimulación sexual o excitación y es anormalmente dolorosa. Miren, en Colombia, un bandido, 27 días con erección. ¿Imaginan? El pene erecto por sus cuerpos cavernosos no retorna a su estado flácido por un tiempo prolongado, usualmente más de 3 a 4 años de duración, aunque puede prolongarse más. Esto es importante, ¿verdad? Cuando viene un paciente, ya que te dice, estoy con una erección hace más de 4 horas, ya tienes que pensar que puede tener un priapismo. Por eso, cuando nosotros damos tratamiento de difusión eréctil de segundo nivel a pacientes que no responden al inhibidor de fosfodiesterasa, le recomendamos hacer aplicaciones intracavernosas de alprostadil, que es el CAR10. El alprostadil mejora una erección, que da una buena erección a estos pacientes que no responden al Viagra, pero un efecto colateral puede ser este, que hace priapismo. Entonces le dice, señor, si usted pasa 4 horas y no baja la erección, tiene que venir una emergencia para mí, porque eso ya es un priapismo. O sea, tratas de mejorarlo, pero que también te ganas un problema, y explicarle bien al paciente. Entonces la causa, miren, hasta un 33% no se sabe ni cómo ni por qué. Origen idiopático. Cuando hablamos de idiopático, siempre recuerden, ¿no? En el momento es que no sabemos por qué, pero es que no tenga una causa, sino que no la sabemos. De repente en el tiempo se descubre cuál era la causa. Pero en nuestra ignorancia, un tercio de pacientes no sabemos por qué ha pasado. De lo que sí sabemos, pueden tener enfermedades celulares falciformes, a veces me que están en una parenteral total, cuando tienen algún cáncer a nivel hematológico, el cáncer depende de algunos pacientes, cáncer de vejiga, cáncer de riñones, cáncer de próstata, lesión medular, estenosis lumbar, medicamentos como el alprostadil, inyección intracavernosa que le dije, fístula traumática y causas idiopáticas con un 33%. El priapismo se clasifica en 2 variantes, el priapismo isquémico o veno-oclusivo de bajo flujo y el priapismo no isquémico arterial de alto flujo. Entre estos dos, vamos a ver que el primero, el que es de tipo veno-oclusivo de bajo flujo, que es el más frecuente, se caracteriza por la ausencia del retorno venoso del cuerpo cavernoso. Es un priapismo isquémico, que tiene una duración mayor a 4 horas, se comporta como un síndrome compartimental, el cual requiere intervención médica urgente. O sea, este es el que nos preocupa. El otro, el no isquémico, requiere la evaluación de atención oportuna, sin embargo, por no ser un síndrome compartimental como ese de acá, no presenta una urgencia comparada al de tipo 1. Este es el que tenemos que actuar rápidamente, hasta dentro de 4 horas. ¿Y qué es el síndrome compartimental? Es una afección grave que se produce cuando aumenta la presión en un compartimento muscular, que es el cuerpo cavernoso, y esto puede dañar ¿qué cosa? Los nervios, los músculos y el flujo sanguíneo. Por eso que tenemos que actuar rápidamente. El tratamiento de priapismo, ya les expliqué, siempre no olviden, bajo flujo, es el de tipo isquémico, el bajo flujo y alto flujo del no isquémico. Entonces acá, el no isquémico y alto flujo son medidas conservadoras, a veces solamente aplicarle el hielo directo ahí en el pene, en algunos casos ya hacer, digamos, proyectos cardiovasculares, y en el último ya recurso a la cirugía. En cambio, en el bajo flujo, que es el más, digamos, dañino para este pene, hay que hacer una aspiración de sangre. Hay que punzar el cuerpo cavernoso con una hoja 18 y sacar sangre. Mientras se comprime para que no se vuelva a llenar. Y después, en vez de, ya le puedes poner un poco de, digamos, de solución fisiológica, después de aspirado la sangre, y a veces también hay inyección intracavernosa de vasoconstrictores como la epinefrina o la venirefrina, el famoso de fortina, puede disminuir, ¿no?
medidas de urgencia que se puede hacer en caso de tipo. Ustedes se vayan a trabajar a Pomabamba, donde no hay especialistas, ustedes están facultados a hacer estas maniobras. Entonces tienen que saber. A veces nunca te pasa, pero cuando te pasa, estás obligado a hacerlo. Aún se te muera, estás facultado, porque ¿quién más lo va a hacer? Tú eres Dios allá, no hay especialista, por si acaso. Bueno, este es Priapo bien. Listo, un break de unos 5 minutos. Doctor, disculpe, ¿cuál es el tiempo donde ya se podría empezar a considerar priapismo? Puede 4 horas. 3 a 4 horas. 3 a 4 horas. Ahí ya tienes que preocupar. A ver, Lo de la U. 1-1. los que son de la alianza que están temblando. Capaz de la. Yo soy crema muerta, ¿no? Somos la trinchera. Listo, vamos con las hematurias. Este tema de las hematurias es muy importante porque siempre va a haber muchos pacientes que van a consultar por encontrar la orina con sangre. O sea, hay que diferenciar, y eso lo voy a explicar ahora, lo que es una hematuria de lo que es una uretroragia, que son cosas diferentes. Entonces, al paciente cuando ve la orina con sangre, lo trauma, lo asusta. Entonces uno tiene que tratar de ver qué es lo que está pasando para poder explicarle a este paciente qué es la causa hematuria. Vamos a hablar de hematuria en sí y diferenciar lo que son las glomerulopatías. O sea, yo voy a hablar de la glomerulopatía de manera muy tangencial, porque esto es parte de la nefrología. Y la nefrología ya es, digamos, el nefrólogo estudia la parte funcional del riñón. La parte estructural orgánica es terreno de la urología, pero la funcionalidad es terreno nefrólogo. Es como el cardiólogo. Hay muchas especialidades que tienen su parte quirúrgica y su parte clínica. Por ejemplo, en el corazón, quien opera un bypass es el cirujano de tórax y cardiovascular, pero quien trata la función es el cardiólogo. En la neumología también, el cirujano del tórax es el que te saca, pues te saca un segmento pulmonar cuando hay un cáncer o algo así. Y el neumólogo es el que ve la parte funcional. En la parte del riñón, el urólogo es el que hace la cirugía de toda la vida en el riñón, un trasplante renal con los urólogos. Pero el nefrólogo es la parte funcional, o sea, maneja lo que es insuficiencia renal principalmente. Entonces voy a hablar acá yo de glomerulopatías, que es terreno de nefrología, pero para que te hagan una idea, ¿no? Pero me voy a centrar más en lo que es la parte orgánica, anatómica, funcional del riñón, que puede ser una hematuria. Entonces, acá vemos que la hematuria es la emisión simultánea, recuerden este dato, simultánea de una mezcla de sangre y orina durante la micción. Hematuria, mezcla de sangre y orina. ¿Durante qué? La micción. El color de la orina puede variar de color rojo sangre, rojo vivo, hasta el color café como una Coca-Cola, dependiendo de si la sangre es fresca o ha sido transformada en hemoglobina ácida por efecto del pH urinario. O sea, cuando la sangre está ya un tiempo, digamos, promedio, ya es metabolizada por el pH, efecto de la orina, y se vuelve a otro color, se vuelve más oscura. Pero hay que diferenciar una hematuria franca de una hematuria ya un poco, digamos, de larga edad. Miren, acá no se le puede ver más o menos la diferencia, cómo va cambiando de acuerdo a la edad o intensidad del sangrado. Acá hay un sangrado mínimo, acá hay un sangrado ya profundo, profuso. Entonces, para considerarse una hematuria, es preciso que el paso de sangre a la orina se origine por encima del nivel del esfínter uretral externo, primer paso de la uretra. En cambio, se produce por debajo de este esfínter, se denomina una uretrorragia, donde el sangrado es rutilante, puro, no una mezcla, y se produce independientemente de la micción. Diferencia entre hematuria y uretrorragia. El nivel, hematuria por encima del esfínter uretral externo, uretrorragia por debajo.
Hematuria, mezcla de sangre y orina. Uretrorragia, sangrado puro. Hematuria, relacionada con la micción. Uretrorragia, independientemente de la micción. Ya, ahí tienes que diferenciar eso al momento de hacer la evaluación del paciente. Ahora también hay pseudohematuria, ¿no? También eso hay que tener cuidado. Es la color roja en la orina similar a la sangre debido a procesos o sustancias que siguen la orina, dando la apariencia falsa de contener sangre. Es necesario saber diferenciar. Siempre, por ejemplo, cuando haya una hematuria, entre comillas, en una mujer, lo primero que tiene que preguntarle es si está en su periodo menstrual. ¿Ya? Porque si está con una hemorragia vaginal, se puede mezclar con la orina y dar la apariencia de una hematuria en una mujer. ¿Qué cosas comió este paciente? Se ve con frecuencia que algunos que consumen beterragas, ¿no? la típica ensalada rusa, se puede producir una hematuria, entre comillas, una pseudohematuria. Algunos medicamentos como la nitrofurantoína, la rifampicina también se puede producir una pseudohematuria, pigmentos endógenos que tengan mioglobina, y ya pues algunos trastornos mentales también en unos pacientes por simular una enfermedad hacen algunas cosas de acá fuera de lo común para ficticiamente de pensar que está con una hematuria, que tendrán que pensar en todo eso. Ahora, la hematuria se puede diferenciar según el grado de visibilidad. Siempre recuerden esto, ¿no? Cuando un paciente les dice, ustedes siempre le van a preguntar, bueno, yo les pregunto siempre de cajón, por ejemplo, pacientes prostáticos, ¿no? Que tienen problemas de la próstata, le digo, ¿usted ha orinado con sangre alguna vez? ¿Ha visto sangre en la orina? De cajón, no o sí. Si dice que ha visto, ya estoy yo pensando del grado de hematuria que tiene. Si el paciente nunca lo ha visto, no es que no lo tenga, sino que todavía no lo ha podido ver. Y vamos a ver cuál es el punto de corte entre el sangrado que tú puedes ver y el que no puedes ver. Entonces acá hablamos de la visibilidad. Hablamos de dos conceptos, la microhematuria y la macrohematuria. La microhematuria es con una hematuria microscópica. Y la macrohematuria con una hematuria macroscópica, que todo el mundo lo puede ver. Entonces, es microhematuria cuando el microscopio nos dice que hay más de 5 hematíes por campo en un sedimento urinario aparentemente normal. Sedimento urinario. Ustedes tienen al paciente, señora, es un sedimento urinario, y el sedimento informa 10 glóbulos rojos por campo. Estamos hablando de una microhematuria. ¿Entendieron? Sí. Ahora, cuando la hematuria es visible por el ojo humano, ¿qué nos dice? Que por lo menos hay más de 100 hematíes por campo, comparado al rango entre 5 y 100. Acá ya cuando hay más de 100 lo vas a ver sí o sí. Es una coloración roja evidente. Entonces, hematuria macroscópica, hematuria microscópica. Se debe considerar que la presencia de microhematuria cambia el escenario clínico del paciente, debido a que cerca del 2 a un 10% de los pacientes con microhematuria pueden estar un cáncer urológico. Entonces, siempre que nosotros vemos sangrado que sea microscópico, nos obliga a pensar de que puede haber un origen oncológico de algún sitio de toda la vía urinaria que se produce una microhematuria. Entonces, tenemos que con malicia buscar, hacer exámenes para ver por qué ese paciente está orinando con sangre. Eso hay que explicarle al paciente. A veces me lo derivan a mí del internista, me lo deriva el médico general, me ha encontrado en la orina 20 glóbulos rojos. Entonces yo tengo que pensar, algo está, eso no es normal, algo está ocurriendo que este paciente sangre aunque no lo ve. ¿Ya? Entonces siempre nosotros, en un diagnóstico de pacientes, hay que descartar que no tenga un cáncer en algún lugar de la vía urinaria. Según su relación con la micción, se habla de hematuria inicial, terminal o total. Inicial es cuando aparece, como dice su nombre, en el inicio de la micción y sugiere generalmente un origen a nivel uretral o del cuello de la vejiga. Cuando comienza a ver la micción, se concentra el cuello, se concentra, se contrae y la uretra para impulsar la orina, y esto fue una hematuria inicial que me está indicando patología uretral o vesical. Y de ahí pasa la hematuria. Si la hematuria es al final, el paciente dice, sí, yo orino sangre, pero cuando termino de orinar, sobre todo mujeres,
A veces al final de la misión está en relación con patología vesical de duelo o la uretra, solo por el momento en que aparece. Y cuando es total de principio a fin, se produce durante toda la lesión y sufre lesiones situadas desde los riñones hasta el nivel del esfínter externo, sobre todo cuando la hemorragia es profusa. O sea, puede sangrar en cualquier nivel. Generalmente se ve cuando hay patología renal o ureteral, el sangrado es total. Ahora, según su origen, puede ser a nivel glomerular, como con glomerular o urológico. Por eso hablamos acá y les decía la diferenciación. Cuando es glomerular, es terreno ya del nefrólogo. Cuando no es glomerular, ya es terreno del urólogo. Glomerular, orina oscura, sin coágulo, asocia con hematíes dismórficos, cilindruria y proteinuria, ya temas netamente nefrológicos. Y cuando no es de tipo glomerular, la orina es rojo brillante, con coágulos muchas veces, se asocia con hematíes isomórficos, no hay cilindros ni hay proteinuria. Por esto nos descarta que hay una causa nefrológica. Al nefrológico hay hematíes dismórficos, cilindros, proteinuria, y cuando es netamente urológico no hay nada de eso. Los hematíes son normales, no hay cilindros, no hay proteinuria. Entonces hay que diferenciar el origen de la hematuria, si es urológica o es glomerular. Según su duración, puede ser transitoria o puede ser persistente, ¿no? Es transitoria cuando aparece en un corto periodo de tiempo, es frecuente en varones jóvenes, mujeres posmenopáusicas, pacientes anticoagulados. En la mayoría de los casos no se relaciona con patología nefrourológica. Tened claro eso. Yo le digo esto porque yo, por ejemplo, mi padre tiene 85 años y ha sido operado de la próstata 3 veces. Y tiene un problema de un bypass coronario, con lo cual está anticoagulado. Entonces él hace cuadros de hematuria intermitente. Entonces en mi casa se asustan, los médicos que no son urólogos se asustan, y les digo que eso es un tema que, como está anticoagulado, tiene un sangrado y es difícil de que tú le puedas poner un medicamento que logre una coagulación porque le vas a complicar su problema coronario. No le puedes dar un coagulante, tienes que esperar que pase de manera espontánea. Pero no es porque esté con un cáncer, no tiene cáncer, sino es porque cuando hace un esfuerzo, todo esfuerzo técnico, por decirlo, se agarra, se sienta, va a defecar o hace un movimiento, puede haber un sangrado del lecho prostático. Pero no es porque tenga algo más, sino es parte de que su tratamiento anticoagulación con el tema coronario hace que tenga hematuria. Entonces siempre hay que tener claro, eso viene anticoagulado, puede haber hematuria transitoria, ¿no? Y es persistente cuando se hace de manera reiterada, sobre todo en relación con patología neoplásica. Por eso siempre hay que pensar en cáncer urológico, sobre todo en varones mayores de 50 años. Según su estabilidad hemodinámica, vamos a ver una hematuria leve, moderada o grave. Una hematuria ligera no va a producir una repercusión analítica ni hemodinámica en un paciente, mientras que una hematuria moderada hace un descenso de los valores analíticos y a veces requiere transfusiones de sangre hasta de 6 unidades de paquetes globulares para mejorar la hemodinámica. Estamos hablando de una hematuria de tipo moderado. Y es grave cuando ya requiere una transfusión de 6 a más unidades de paquetes globulares para su control hemodinámico. Entonces hay que ver el tipo de estabilidad hemodinámica para ver el grado de gravedad de una hematuria. Con respecto a las causas de la hematuria, no vamos a ver causas renales. Como les expliqué, las glomerulares, que son fenómenos de nefrología, hablamos de la glomerulonefritis primaria, síndrome nefrítico, glomerulonefritis secundarias, ¿no? El síndrome de Alport también está ahí. Y las no glomerulares tienen enfermedades metabólicas, inflamatorias, vasculares, cálculos, tumores, hidronefrosis, poliquistosis, quistes renales. Entonces siempre recordar eso, la diferenciación entre glomerulares y no glomerulares. Y una común del glomerular es síndrome nefrítico. Dentro de las causas extrarrenales, clásico es el tema de los cálculos. No, miren acá, este es un riñoncito que va a producir un cálculo y el calculito comienza a migrar, lo tenemos acá a nivel del uréter, y eso puede producir, aparte de un cólico renal, puede producir un sangrado, una hematuria. Entonces, cuando es producto de un cálculo.
o después de un traumatismo, ¿no? Muchas veces también a veces el paciente sufre un accidente de tránsito y sufre un golpe a nivel de la zona lumbar y comienza a sangrar, tiene un trauma, una hematuria traumática. Cuando hay fenómenos ya de cáncer, obviamente, a veces la vejiga por infecciones, por una cistitis puede sangrar, también cuando hay traumatismos, tumores, cálculo de vesical. Y las causas prostáticas que son más frecuentes en varones cuando hay un crecimiento prostático, ¿no? Cuando la próstata crece, se llena de vasos, se vasculariza. Y cuando el paciente no hace esos vasos, se rompen y comienza a sangrar y se produce una hematuria. Entonces siempre tomar en cuenta eso a nivel de causas prostáticas. Y uretrales cuando hay traumatismos, infecciones, más frecuente traumatismo. Entonces hemos visto al anterior causas extrarrenales, ahora secundarias a fármacos en pacientes anticoagulados, lo voy a decir, aquellos que han tenido problemas coronarios están con warfarina, ¿no? Están siendo anticoagulados para no poder hacer riesgo coronario. Secundarias a enfermedades hematológicas, como la drepanocytosis, alteración de la coagulación. Esto de acá no es tan frecuente, pero a veces concluimos, sobre todo en personas jóvenes que hacen mucho deporte extremo, pueden tener hematuria, lo cual no implica que tenga un problema orgánico, sino es por el estrés deportivo. Hay hematurias que son esenciales, que ya no sabemos la causa. La hematuria ex vacuo, que ven acá, que es la rotura de los capilares por descompresión brusca de la vejiga, que se ha avanzado rápidamente al colocar una sonda. Esto de acá siempre tengan cuidado y va a pasar. A veces cuando un paciente viene con retención urinaria aguda, generalmente porque tiene un problema prostático ya terminal, no puede orinar y viene con un globo vesical. Usted la vejiga cuando está embarazada es la orina que no puede eliminar. Entonces lo primero que hay que hacer es, como el paciente está desesperado por orinar y no puede, es ponerle una sonda vesical. Entonces, usualmente cuando se pone una sonda, no hay que dejar que la orina salga como si fuera un globo que lo sueltes y se desinfla. No, porque si haces eso bruscamente, vas a romper capilares por una descompresión brusca de la vejiga. Entonces, a veces no hay que emocionarse, se mete en la sonda, ¿de cuánto? No, y luego comienza a sangrar. No. La descompresión tiene que ser sistemática, no de un solo golpe. O sea, le ponen la sonda, salen 100 a 150, lo clamas. Unos minutos, otra vez lo sueltas. 100 a 100, lo vuelves a calcar. Poco a poco, ¿me entiendes? Para evitar una hemorragia ismática. Si tú le pones la sonda y lo dejas ahí que se desinfle y toda la bolsa tiene 3 litros de orina, después va a sangrar. Hay que tener cuidado con eso. Siempre que haya descompuesto una sonda, siempre va de manera gradual, no bruscamente descomprimir la vejiga, porque puede ser una hematuria ex vacuo. ¿Qué exámenes auxiliares vamos a pedir en la hematuria? Básico análisis de orina para ver cuántos hematíes por campo tiene, sobre todo cuando no se puede visualizar. Hay que ver qué morfología tienen estos hematíes en la orina, ¿no? Si son isomórficos o dismórficos, para ver si es causa urológica o causa, digamos, glomerular. Hay que ver si hay pérdida de proteínas, no si hay proteinuria, que también nos hablaría de un problema de tipo glomerular, sobre todo cuando hay más de 300 miligramos en 24 horas, si se tiene una causa renal. ¿Cuál es la pérdida promedio de orina normal, de proteínas en orina normalmente? Aquí, ¿cuánto debes perder? Déjame. ¿Cuánto de proteínas pierde una orina normalmente? ¿Hasta cuánto? Menos de 30 microgramos. Menos de 30 microgramos. ¿Tú? ¿Cuánto crees? El laboratorio te informará, te dice 250 miligramos en 24 horas. ¿Es normal o no es normal para ti? Para ti no es normal, ¿por qué? ¿Qué es? No sabes. Ese es el problema. Tienen que saber cuál es la eliminación mínima de proteínas en una orina de 24 horas. Si no, ¿cómo interpretamos que es proteína? Y eso ya es nefrología, se puede debe saber. Entonces, ¿cuál es la cifra de que averiguado? Menor de 150 ¿Ah? miligramos. 150, son estudiados. Hasta 150 miligramos en 24 horas puede ser normal. ¿Y qué dice acá? Es significativa cuando ya encuentras de 300 miligramos por lo menos de pérdida de proteínas en la orina.
Cuando hablamos de un síndrome nefrótico, estoy hablando de nefrología, que suponen ustedes son unos tibios. ¿Ah? ¿Gramos en cuánto? 4 horas. Entonces, por eso al parecer hay que explicarle, señor, si usted está teniendo 300 miligramos de meticosa, ya tiene una proteinuria significativa, o sea que algo está pasando. Ahora, si yo encuentro que me pierde 3.500, digo, acá hay un problema ya de tipo nefrológico, está haciendo un síndrome nefrótico. Y no solamente cosas, ¿qué signo te da cuando hay una proteinuria de este tipo? Edema de venos inferiores. Examina las piernas y está lleno de agua. Síndrome nefrótico. Cancha del nefrólogo, ¿no? Vaya para su nefrólogo. Ya no es urológico. ¿Ya? Entonces estamos viendo por más urológico. Análisis de sangre, realizar un hemograma completo, una bioquímica sanguínea, ver cómo está su coagulación y sangría, la alteración en la coagulación, a veces radiografía de tórax y abdomen, ¿no? Para ver siluetas renales o imágenes de cálculos en el trayecto urinario. En esta placa, mira, por ejemplo, acá se ve una piedrita. Ya no es usual en estos días usar radiografía para el cálculo, pero bueno, le digo académicamente lo que pueden hacer en lugares donde a veces no tienen acceso a un ecógrafo o a una tomografía. La ecografía es útil para el diagnóstico de tumoraciones renales y vesicales, uropatías auditivas, valoración prostática, hematomas o colecciones líquidas perirenales. Hasta ahí llega la ecografía. El urotem, que es una tomografía de vías urinarias, es útil en traumatismos graves o grandes masas, cuando hay litiasis ureteral, recuerden eso. Ya, la ecografía no te va a ver uréteres, te ve riñones y te ve vejiga, pero uréteres no te va a ver. Lo clásico es, lo que veo a mis pacientes que vienen con un dolor de tipo cólico renal, es que en la ecografía le dicen que tiene una dilatación del sistema pielocalicial o tiene una hidronefrosis, ¿no? Cuando hablamos de una hidronefrosis, ¿qué es una hidronefrosis? ¿A ver, alguien sabe? Hidronefrosis, ¿a qué me refiero? ¿Ah? Agua, perdón. Una hidronefrosis es cuando el sistema pielocalicial en el riñón está lleno de orina. Y hay grados. Hablamos de hidronefrosis cuando el diámetro, miren acá, por ejemplo un riñón, miren acá. Si este riñón en la parte media, yo mido el diámetro y tengo más de 20 milímetros de orina con traca, hablo de una hidronefrosis. Y esa hidronefrosis es una uropatía obstructiva. Y generalmente es cuando tengo un cálculo en el uretra, que no lo va a ver la ecografía, pero la ecografía me advierte. Veo una dilatación o veo una hidronefrosis, entonces yo tengo que interpretar qué está pasando. Entonces siempre que veo a mis pacientes para que entiendan, así como ustedes, porque de repente les hablo en chino, no me entienden nada, le digo, señor, pues yo me siento acá en mi escritorio, el paciente acá y atrás de él hay un lavatorio de manos. Le digo, señor, mire a su espalda. Voltean la pared, no, miren, hay un lavatorio ahí, un lavatorio. ¿Qué pasa si ese lavatorio está atorado y yo hago el cambio? ¿Qué pasa? ¿El agua? Señor, su riñón está rebalsando de orina. Se asusta y entiende. ¿Por qué? Porque la cañería está obstruida. El paciente que entiende y se da asustado. Usted necesita una tomografía urgente, porque la ecografía es un examen de aproximación. Un examen de certeza es una tomografía. Y la tomografía, viene un tallito de tomografía, me muestra el cálculo a nivel del tercio del uretra, tercio inferior, diagnóstico hecho, y el paciente dice, este doctor es un dios. Si es pequeñito, pero totalmente un expulso. Si es grande, hay que aplicar hidrotriz. Vamos a ver cuando hablamos de los litiasis renales. Pero voy a dar un adelanto de lo que implica una tomografía versus ecografía, por si acaso. Ya se hace con contraste cuando pues hay una sospecha de enfermedad urológica maligna, un cáncer, hay que hacer ya para ver si el tumor, esa masa tiene vascularización. Y bueno, el reflejo de castellano usamos, pero bueno, también hay un poco en la letra urinaria,
Y lo que sí es útil, sobre todo en cáncer de vejiga, es una cistoscopia. En cáncer de vejiga o hiperplasia prostática hay que ver el tubo y mirar de dónde viene el sangrado, directamente, una cistoscopia. Ahora, siempre que evaluemos a un paciente con hematuria, ya eso va para ustedes, la historia clínica. No hay que preguntar realmente qué pasó, tuvo un traumatismo, lo golpearon, un accidente, de repente el tipo practica karate, le metieron un puntapié ahí en la cintura, entonces hay que preguntarles, sobre todo en accidentes de tránsito. Siempre que vienen pacientes politraumatizados a una emergencia y ves que orina con sangre, piensen que es un trauma renal. Ahora, en el examen físico, tengo masas renales, tacto rectal, no sé, crecimiento prostático, percusión para ver si hay dolor, cólico nefrítico, y acá puedes examinar puntos redureterales, sobre todo cuando piensas en un cólico nefrítico. Y la percusión con cuidado. No hay que ser malévolo. Cuando ves pacientes se queja de dolor, hay que practicar Jordano. Pero no vamos a hablar de Jordano, ¿no? Lo que es Jordano y lo que es la percusión. Porque si yo, mira, él aplico con un flaquito Jordano, le aplico acá, yo te aplico acá, normal, ¿no? Pero si yo le meto un puñete, le va a doler igual, no porque tenga el riñón, sino porque le estoy agrediendo. Porque sabes que la percusión hay que tener cuidado cómo se hace. Porque totalmente que tú le metes un puñete le va a doler, no porque tenga un trauma renal, sino porque lo está examinando mal. Hay que tener cuidado. Luego los antecedentes, se ha tenido anteriormente anillos de tumulaciones, se ha tenido cálculos, si le han hecho una cistoscopía o le han hecho una biopsia, entonces todo esto te puede dar un origen o una hematuria. Y algunas de familiares como enfermedades poliquísticas, de repente familiares, o nefritis como el síndrome de Alport, cuando el paciente entiende y sabe qué es lo que le ha hecho un desorden. El manejo de las hematurias de la atención primaria, que es lo que ustedes van a ver, primero, hacer una evaluación de mantenimiento de la estabilidad hemodinámica. Entonces, ¿cómo evaluamos la estabilidad hemodinámica? ¿Cómo evalúas una estabilidad hemodinámica? ¿Qué es un paciente? ¿Qué le haces para ver si hemodinámica es estable? Estás en tu cosa todavía, tú ya eres el protagonista, el dueño del negocio, ¿qué haces? ¿Cómo evalúas? La presión arterial. ¿Qué vas a encontrar en la presión arterial? Y puede estar hipotenso, ¿no? Ya te va diciendo que algo parece malo. Pero ¿cuál? No me digas en general, tú eres médico, ya te tengo las afloradas, la presión. Tú, ¿qué más le pides? ¿Qué más harías? ¿Ah? ¿Y cómo? O sea, verías en... Ya, puede ser. ¿Qué más le pides? Frecuencia cardíaca. Uy, sube la frecuencia cardíaca, no está taquicárdico, la presión está baja, y el paciente ya está hemodinámicamente inestable. Entonces tiene que saber evaluar eso. Entonces, eso es lo primero. Hemodinámica. Segundo, intento evaluación etiológica y dictar criterios de hospitalización. O sea, ver más o menos qué está causando la hematuria y si es necesario que lo hospitalice o no. ¿Cuándo lo hospitalizo? ¿Cuando está hemodinámicamente estable o inestable? Inestable. Pues tengo que internarlo, poner un solito por la vena, evaluarlo, monitorearlo hasta ver qué cumple. Y a veces hay que ver si el paciente va a ser tributar una sonda vesical, cuando tiene una hematuria franca. Entonces digo, de repente mejor le pongo la sondita para evaluar. Pero ojo, acá viene el otro tema. Cuando pongo una sonda, tengo que ver qué tipo de sonda le voy a poner. Cuando yo le pongo una sonda convencional, si el paciente está con coágulos, se va a obstruir en 5 minutos y no va a funcionar. Entonces tengo que pensar que ese paciente con una sonda por lo menos de triple vía para irrigarle, lavarle el aire. Eso se ve en la práctica, no ahorita les hablo de teoría. Pero ojalá cuando haya práctica vean cómo es esto, y no voy a hablar cuando vea más adelante, sobre todo problemas prostáticos. Pero eso hay que hacer. Tratamiento, si es una hematuria ligera, ¿no? El reposo relativo primero, forzar a la leucia con ingestión de líquidos, ¿no? Cuando hay mucha, la hematuria no es tan evidente que decirle que tome agua para que la orina vaya aclarando. Eso es una medida. Después se puede hacer un lavado ya vesicales cuando hay coágulo, cuando la hematuria es franca, hay que lavar para descomprimir, porque si no se tapa la sonda y otra vez se va a llenar la vejiga de un globo vesical.
No hay que saber eso. No hay que usar una sonda de triple vía con irrigación permanente y un estudio posterior ambulatorio. Cuando la hematuria es moderada y grave, antes de venir acá, esta es una sonda convencional de 2 vías, es una sonda de triple vía. Esta es una sonda convencional y esta es una sonda 100% siliconada, que tiene diferencia. Entonces, tú a un paciente con una hematuria grave le tienes que poner una sonda de este tipo, no le puedes poner una sonda de 2 vías, una de triple vía. Entonces, lo pones en reposo absoluto, le pones una vía endovenosa, ya que puedes ponerle con su suero, su cloruro, y también puedes ver cuánto tiene de hematocrito hemoglobina, para eso va a tener que transfundir de sangre para compensar la hemodinámica. Y a veces hay que usar diuresis bien con ingestión de líquido, por uso de diurético como la furosemida, por ejemplo. Entonces, el sondaje vesical con sonda de triple vía te ayuda a que hagas un lavado vesical continuo para evitar formación de coágulos que te obstruyan la sonda que ya has puesto. Bueno, hasta ahí lo que es la parte urológica de manejo de hematuria, ¿no? Y acá daré una pincelada de lo que son ya los problemas glomerulares que te pueden producir hematuria. Entonces, ¿cuáles son esos? Los más frecuentes: el síndrome nefrítico y el nefrótico, glomerulonitis altamente progresivas o glomerulonitis crónicas, que son síndromes netamente glomerulares que te van a alterar los glóbulos rojos, te van a producir formación de cilindros y te van a producir proteinuria, lo que ya les expliqué. Y acá está lo que les decía, ¿no? Síndrome nefrótico, miren, los edemas a nivel de miembros inferiores. Siempre que vea un paciente nefrótico, un paciente que viene a la consulta urológica, realmente viene porque dice: doctor, se me hinchan los pies, y eso implica de que puede estar reteniendo líquido por un problema renal, hay que pensar eso. Pero ¿cuánto viene la contraria? Normalmente dice: pero se me hincha un solo pie y el otro no. Entonces, para la oreja. Esto es urológico. Este es un problema que tiene varios, una sola pierna, porque es raro que el tiene el edema una sola y el otro no. Entonces, ya que ir haciendo la distinción, esto ya no es un problema global, hay algo localizado. El paciente viene, lo examinas, ves la fovea, que es cuando haces la presión con el pulgar, hasta qué nivel llega, ¿no? Puede ser a veces a nivel nomás de tobillos, a nivel de pierna, de muslos, hasta el escroto se llena de agua. Entonces, ese es un síntoma del síndrome nefrótico. ¿Por qué? Porque está teniendo proteínas más de 3.5 gramos en 24 horas. Por eso es importante saber el grado de proteinuria del paciente. Ya puede tener, pues, hipolipinemia, hiperlipidemia, pero estos son los signos mandatorios: la proteinuria y los edemas, para hacer un diagnóstico de un síndrome nefrótico. Las causas van a neuropatías idiopáticas, hay secundarias de salud eritematoso, diabetes, en fin, una serie de causas, pero más o menos las que le dejan llegar a nivel vertebral, tiene que ver con el niño, y acá tiene una citis, toda la zona. Y el nefrítico es el que de repente te llama hematuria y que presenta cilindros hemáticos, ¿no? Acá vas a ver alteraciones de cilindros, proteinuria moderada, no es como el nefrótico, puede haber ya una falla renal y generalmente debe hipertensión arterial. Entonces, en un nefrítico vas a ver más hematuria e hipertensión, en un nefrótico proteinuria y edemas. Ahí tengas una idea. Y las causas, bueno, de las idiopáticas, las infecciosas que nada más frecuente en niños, la posterioricosis, que se puede un síndrome nefrítico, pero van a estar asociadas a problemas sistémicos con lupus eritematoso sistémico. Entonces, siempre diferenciar y saber que en ambos casos pueden haber hematuria, ¿ya? Puede haber hematuria, más frecuentemente en el nefrítico, pero ambos pueden estar hematuria. Entonces, por ahí la cosa hay que aclararla, y los edemas son más frecuentes en el nefrótico que en el nefrítico, y las cifras de proteinuria son mayores en el nefrótico que en el nefrítico. Por eso hay que evaluar. Bueno, entonces creo que hemos cumplido el caso de hoy. Hasta esta clase va a ser el primer examen parcial. A partir de la segunda que vamos a hacer el martes que viene, ya viene el segundo parcial. Pero hasta acá, ya yo al delegado estoy entregando la copia de las clases en PDF para que no me las pirateen y me ayuden. Listo, eso es todo, muchas gracias y ojalá hagan y ayuden.
My girl.